Si por fin después de varios meses aquí está el capítulo final y como recordatorio este no es un fic mío, y sin más empecemos. Capítulo 23 Ciudad Fortuna, final. Ixchol de XD no me pertenece todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Chicos, les explicaré qué significa cada simbología para que no se confundan en los diálogos. Y eso fue lo que pasó, conversaciones a través de celulares y barra o transmisiones holográficas. Compañero, debes ser fuerte, Drake y algún otro dragón o ser superior que no posea forma humana. Lo mataré, vengaré sus muertes. Pensamientos. ¿Pero esto qué es? El peliblanco dio un salto hacia atrás, poniendo distancia entre aquella extraña criatura y su persona. Pese a que estaba encadenada, tenía ciertos metros de cadena que le permitieron acercarse hasta el peliblanco, permitiéndole al chico apreciar con mayor detalle a la criatura. Parecía ser una especie de dragón. Sacando a rebelión, el peliblanco se preparó para atacar. «Esperen», exclamó una voz a espaldas del chico. Volteando levemente, el peliblanco se topó con Alpamon y Omnimon, pero había algo raro: los mencionados venían acompañados de lo que parecía ser otro Digimon. Portaba una extraña armadura dorada que cubrían algunas partes de su cuerpo, cuya piel era de color azul. «Alpamon, ¿quién es él y por qué me detuviste?» «Él es Magnamon, su presencia fue la que sentimos en aquel bosque, así que fuimos en su búsqueda, pero tras hallarlo nos encontramos con que estaba engrilletado con unas cadenas muy especiales, ya que restringían el poder del capturado, pero resultaban fáciles de romper para aquellos que se encontraban en libertad». «Entiendo, pero ¿por qué me detuviste?» «Para que no cometieses un error», explicó Alpamon, «quien tienes frente a ti es uno de nuestros viejos camaradas. Su nombre es Imperial Dramon». «¿Imperial Dramon?», preguntó el peliblanco mirando al ahora identificado como Imperial Dramon mientras Omnimon cortaba las cadenas que le mantenían preso con extrema facilidad. «Gracias por haberme liberado», habló el enorme dragón pasando a mirar al peliblanco. «Lamento haberte sorprendido, pero al verte entrar pensé que eras uno de los seguidores de aquellos que me encerraron aquí hace ya tanto tiempo». «Adivinaré la orden de los huevos», masculló el peliblanco. «¿Cómo es posible que un grupito liderados por un ancianito causen tantos problemas? Espera, ¿cómo fue exactamente que ustedes acabaron siendo capturados?» Mirando a Magnamon e Imperial Dramon, según he podido apreciar, tanto Alpamon como Omnimon son muy fuertes, y si son compañeros suyos deben ser también muy fuertes, o al menos cientos o miles de veces más fuertes que las personas de esta isla. «Eso fue debido a las órdenes que se nos fueron entregadas», habló Imperial Dramon mirando fijamente al peliblanco. «Tras un extraño fenómeno que afectó al mundo digital en que vivíamos algunos de nosotros, terminamos aquí. Por aquella época una gran batalla asolaba este mundo y debido a nuestras experiencias pasadas decidimos apoyar a los humanos que, de los bandos enfrentados, eran quienes llevaban las de perder y por mucho, pero fue entonces que conocimos a unas personas muy especiales, muy parecidas a ti. A mí», señalándose a sí mismo. «Si no mal recuerdo, sus nombres eran Esparda y Wilbert». «¿Mi padre?», preguntó el peliblanco sorprendido. «Así es, pese a que por su raza pertenecían al bando de los demonios, estaban peleando por proteger a los humanos con todas sus fuerzas, pese a que nadie les estaba obligando. Por eso fue que decidimos ponernos bajo sus órdenes, además de que vimos su gran capacidad estratégica y militar. Pero fue muchos años después de esos eventos que terminamos capturados por la misma gente que se nos había encomendado proteger». «¿Cómo fue que eso sucedió?», preguntó el peliblanco más serio. «Hace más o menos 14 años la orden que gobierna esta isla se obsesionó con su salvador Esparda y todo lo relacionado con él. Fue por eso que comenzaron a buscar información, armas y objetos que estuviesen relacionados con la guerra en la que Magnamon y yo participamos, así que fue cuestión de tiempo que fuesen a por nosotros, pero no para usarnos sino para impedir que frustrásemos sus planes, ya que nosotros cargábamos con el deseo y la voluntad que Esparda y Wilbert nos heredaron, por eso tenían que quitarnos del camino para poder llevar a cabo el plan que hoy están por completar. Desatar el caos y luego intentar hacer lo mismo que Esparda hizo en el pasado. El líder de la orden ideó un plan para capturarnos y encerrarnos debido a que sabía que nosotros no los atacaríamos con intenciones de matar. Así que una vez que sabían que no había peligro mortal, cargaron contra ustedes y les capturaron», finalizó el peliblanco. «Sé que nos acabamos de conocer, pero necesito pedirles un favor». «¿Cuál?». «Verán, el ancianito que causó todo esto consiguió una enorme estatua destructora. Aunque tengo aliados que podrían ayudar, necesito a quienes puedan mantenerlo ocupado». «¿Ocupado?».
Normalmente optaría por destruirla hasta que no quedase nada de ella, pero no puedo hacerlo, ya que en su interior se encuentra la hija de Wilbert y su familia adoptiva, y moralmente no puedo eliminar a 3 personas inocentes que quedaron atrapadas en los planes de unos fanáticos religiosos bastante raritos. Imperial Dramón y Magnamon se miraron entre ellos durante unos instantes, volviendo la mirada al peliblanco. Está bien, te ayudaremos, un poco más tarde. Soy consciente del valor cultural de este chisme, pero es malo para la comunidad, dijo el peliblanco desenvainando a Yamato, lanzando cortes al aire en dirección a la enorme puerta que se alzaba tras la catedral. Sus dimensiones eran mucho mayores en comparación a las otras puertas que había estado destruyendo. Tras unos segundos la puerta mostró un corte diagonal, cayendo su parte superior al suelo con un enorme estruendo. ¿Pudiste recuperar la espada? Preguntó Restia acompañada de Liese, Rebeca, Yui, Kuroka y una Claudia que miraba todo a su alrededor con curiosidad y asombro. Las mencionadas, menos Claudia, se quedaron congeladas al ver cómo el peliblanco se encontraba acompañado por otras 3 mujeres. ¿Y sé quiénes son ellas? Sisearon Restia y las demás siervas de Issei. ¿Eh? Mirando por encima de su hombro a Ellen, Sophie y Valentina, ellas son unas amigas que me topé cuando regresaba hacia aquí. Las conocí durante mi infancia antes de que mis recuerdos fuesen sellados y desde entonces me han estado buscando y ahora, dada la situación actual, las traje conmigo. Para algo como esto, mirando la estatua del Salvador que se mostraba tras los escombros de la puerta, necesitamos toda la ayuda posible para que esto no se nos vaya de las manos y por cierto la dichosa espada de Wilbert es bastante poderosa pero no se compara a esta señora espada, alzando a Yamato, ¿quieres compañía? Preguntaron Liese y las demás poniéndose a un lado del peliblanco. Será mejor que ayuden a los demás, traten de llevárselos tan lejos como puedan, esto puede ponerse feo. Entendido, respondieron todas las chicas. Aunque les costase aceptarlo, el poder de todas no era el suficiente como para poder hacerle frente al Salvador. Tampoco podían confiar en que pudiesen detener los ataques de esa estatua con su nivel actual, aún les faltaba mucho camino por recorrer. Ahora comencemos, habló el peliblanco levantando la mirada, sonriendo al ver a Alpamon, Omnimon, Magnamon e Imperial Dramon flotando encima de él. Aterrizando sobre una pequeña plataforma que se encontraba en la cima de uno de los pocos edificios altos que aún se mantenían en pie, el peliblanco redujo la altura que le separaba del Salvador, que flotaba imponente en el cielo. Has destruido las puertas del infierno. Rugió una voz a espaldas del peliblanco. Dando media vuelta y se vio a una armadura flotante. Si no mal recordaba, esa era la armadura que respondía a las órdenes del ancianito líder de la orden. Dicha armadura resaltaba por encima de las demás presentes por su ostentoso diseño. ¿Qué necesidad había de hacer algo así? Era como si abiertamente gritase: sola estoy aquí. Mátenme. Sí, es que desentonaban con el paisaje, respondió el peliblanco divertido, así pues ¿estás ya listo para pelear o qué? ¿Has recorrido todo este camino para enfrentarte a mí? Preguntó la armadura, ni en sueños podrías igualar el poder del Salvador. Ya estamos exagerando, además, no quería que cogieras tortícolis de tanto mirar a alguien tan insignificante como yo, se burló el peliblanco. Silencio. Ordenó la armadura, ¿qué te haría reconsiderar tu postura? ¿La muerte, por ejemplo? Con un simple movimiento de su brazo la armadura le ordenó a aquellas armaduras, que flotaban a su alrededor, atacar al peliblanco. Sonriendo divertido, el peliblanco se lanzó contra sus atacantes. Saltando a través de algunos escombros que flotaban antinaturalmente en pleno aire. Evadiendo por poco los ataques de las armaduras que avanzaban hacia él. Lanzando a rebelión contra el Salvador, observando cómo su espada se clavaba sin problemas en su objetivo de forma horizontal. Aterrizando sobre ella. Observando cómo la armadura del ancianito entraba en su rango de visión a escasos metros frente a él. ¿Preparado para tragarte tus palabras? Preguntó el peliblanco divertido tocando con el dorso de su mano la superficie del Salvador, haz lo que quieras. Tus esfuerzos son inútiles, masculló la armadura dando media vuelta, girándose de improviso atacó con un corte horizontal. Incrédulo vio cómo cortaba el aire. El peliblanco ya no estaba en ese lugar. Mirando por sobre su hombro pudo ver cómo Issei aterrizaba en un trozo de terreno volador tras él. Disparándole un tiro con Ibori directamente en la cabeza. Desarmando la ostentosa armadura en varias partes.
El auténtico debe estar dentro, comentó el peliblanco observando a la imponente estatua del Salvador, parece que tocará encargarme del bicho este. Saltando hacia atrás con rapidez evadió una de las manos de la enorme estatua que buscaba aplastarlo. Veamos cómo lidio con esta cosa, murmuró el peliblanco saltando entre las distintas plataformas que había, muy convenientemente, alrededor de la enorme estatua, logrando llegar hasta una plataforma en particular que tenía una extraña especie de cañón. Activando lo que suponía era el mecanismo de disparo del cañón. Disparando un poderoso rayo de energía que derribó a la enorme estatua. Observando cómo la enorme estatua, efectivamente, estaba inconsciente, pero a pesar de eso se mantenía suspendida en el aire. Saltando hacia la estatua tras haberse impulsado con un círculo mágico. Dirigiéndose hacia el centro del pecho del Salvador, donde se encontraba una enorme joya de color azulado. Notando cómo la estatua tenía más joyas idénticas en diferentes partes de su cuerpo. Posiblemente eran sus puntos débiles. Alpamon, exclamó el peliblanco llamando la atención de su nuevo familiar, busquen y destruyan las demás joyas que este trozo de basura tiene en el resto de su cuerpo. Entendido, respondió el Digimon siendo seguido por Omnimon, Imperial Dramon y Magnamon. Los Digimon rápidamente se dedicaron a buscar las joyas que el peliblanco les había indicado. Destruyéndolas sin problemas tras haberlas encontrado. Elevándose en el aire el peliblanco se colocó a la altura de la frente de la enorme estatua. Comenzando a golpear repetidamente la joya que se encontraba incrustada en la frente del Salvador. Crash. Con un sonido similar al de un cristal rompiéndose la última joya se había roto. Al instante el peliblanco tuvo que retroceder de un salto, evadiendo por poco las manos de la estatua que buscaban atraparlo y aplastarlo. ¿Qué demonios es eso? Exclamó el chico sorprendido al ver cómo la estatua comenzaba a reunir una enorme cantidad de energía en su espalda, canalizándola mediante un círculo mágico en un poderoso disparo de energía, que desgraciadamente iba dirigido hacia su persona. Vale. Podía evadir ese ataque, pero si lo hacía quién sabe a dónde iría a parar ese torrente de energía y cuántos resultarían lastimados. Así que evadir no era una opción. Cannon Destroyer. Fodlock. Desplegando todo el sistema de disparo el peliblanco comenzó a reunir energía en su brazo izquierdo. Glorious Burst. Disparando su propio torrente de energía el peliblanco vio como ambas energías chocaban con violencia. Mirando hacia sus pies notó cómo estaba siendo empujado hacia atrás debido a que el ataque del Salvador tenía una potencia superior. Issei. Exclamaron los Digimon colocándose a un lado de Issei. Digitalice of Soul. Extreme Jihad. Gabru Cannon. Positron Láser. Los seres digitales dispararon sus propios ataques de energía combinándolos con el ataque del peliblanco. Aumentando el tamaño del torrente de energía. Logrando empujar de regreso el ataque del Salvador, provocando que la enorme estatua recibiese el impacto combinado de los ataques que habían colisionado segundos atrás. Observando cómo la estatua se encorvaba ligeramente a la par que múltiples rayos de múltiples colores comenzaban a recorrerla de pies a cabeza. Entorpeciendo sus movimientos hasta que finalmente parecía haberse congelado. Posiblemente sufriera una sobrecarga de energía, murmuró el peliblanco mirando a la inmóvil estatua. A mí me sorprende lo resistente que resultó ser recibir ese ataque y seguir sin apenas daños no es algo que se vea a menudo. Bueno, ya sabes lo que dicen si el exterior es duro, dijo el chico mientras activaba su armadura, lanzándose como una bala directamente contra el pecho de la estatua atravesando los restos de la joya que alguna vez había estado ubicada en esa zona, traspasando esa área sin problemas, encontrándose a sí mismo en lo que debía ser el interior del Salvador, habrá que intentarlo desde dentro. Girándose levemente visualizó dos extraños capullos incrustados en la pared frente a él. Desactivando su armadura blandió a rebelión. Realizando dos cortes descendentes abrió los capullos con facilidad. Observando curioso cómo desde dentro de cada capullo caía una persona. Si no mal recordaba sus nombres eran Basara y Kirie. Sin decir nada los tomó por el cuello de sus ropas y los lanzó por el mismo agujero por el cual había entrado. Ambos jóvenes fueron recibidos por los Digimon que sobrevolaban alrededor de la estatua. A partir de aquí seguiré solo, chicas. Ise. Exclamaron las presentes al oír las palabras del peliblanco desde el interior del Salvador. La oportunidad de salvar al mundo no se presenta todos los días. Disfrútenla.
Van dos y queda uno, es hora de terminar con esto, murmuró el peliblanco reanudando la marcha hacia lo que pensaba eran los niveles de la estatua, ya que si no mal recordaba ese viejito había entrado al interior de la estatua a través de la frente. Minutos más tarde, decir que estaba molesto era poco. Finalmente había llegado hasta lo que sería el cerebro del Salvador, pero lo que vio al llegar no le agradó en lo más mínimo. Aquella chica pelirroja llamada Mio se encontraba con la mitad de su cuerpo fundida con una especie de pared lumínica que seguramente era el método por el cual drenaba el poder de ella para dárselo a la estatua. Pero lo que le había molestado era ver el rostro de tristeza y dolor que tenía. No era para menos. Con solo verla podía saber que no estaba acostumbrada a los combates y cosas violentas. Tampoco ayudaba el hecho de que la usasen como batería, extrayéndole a la fuerza su poder mágico, que seguramente no había sido entrenado. Aunque debía admitir que estaba sorprendido al ver cómo la chica seguía alimentando una estatua de tan enormes dimensiones con un poder mágico inmaduro. Eso le indicaba que la chica poseía un enorme talento y capacidad de combate, pero no por eso era excusa para meterla de golpe a un mundo tan cruel, o mejor dicho, hacerle experimentar la crueldad que componía este mundo. Nuestra primera intención era hacer que tú formases el núcleo del Salvador, habló Santos apareciendo desde el suelo, dejándole ver al peliblanco cómo su apariencia había cambiado radicalmente. Pasando de tener apariencia plenamente humana ahora poseía alas hechas de energía pura, sus ojos eran de color rojo con fondo negro y tenía una extraña, pero igualmente nauseabunda aura de color negro rojizo que emanaba desde su espalda media, quizás hubiera sido mejor así. Es algo tarde para arrepentirse, dijo el peliblanco mirando fijamente al anciano, libérala. ¿Por qué te opones a la orden? ¿Acaso no quieres realizar las mismas gloriosas hazañas que tu padre, Esparda, realizó en la antigüedad? No. Francamente nunca me ha interesado repetir hazañas pasadas, pero me he esforzado para lograr que el honor de la familia Esparda se mantenga en lo más alto y estoy seguro que mi padre sentiría una enorme vergüenza y decepción al ver en lo que los humanos convirtieron su legado que tiene de heroico aniquilar a toda una población por un poco de reconocimiento. ¿Acaso tus padres no te prestaron atención de pequeño o simplemente te dejaron caer de cabeza desde un 10º piso? Además, si hay algo que no acepto bajo ningún motivo es que pongan a una chica inocente en el fuego cruzado para intentar llevar a cabo sus planes. ¿Qué es eso? ¿Amor? Preguntó el anciano con una leve risa. No digas tonterías. No puedo estar enamorado de alguien a quien solo he visto por primera vez. Digamos que me siento impulsado a hacer esto por los valores que mis padres y cercanos me inculcaron con el pasar del tiempo, pero si quieres saber qué es el amor, busca en una enciclopedia, exclamó el peliblanco lanzando un poderoso corte de energía desde la hoja de rebelión. El ataque fue repelido sin ningún problema por Santos, que se quedó mirando al peliblanco con una sonrisa casi psicópata. Vamos, Ise. Es hora de acabar con esto. Alzando levemente la mirada, el peliblanco escuchó la voz de Ellen que provenía desde el exterior. Por aquí lo tengo casi a punto. No estés tan seguro, muchacho, exclamó Santos evadiendo otro corte de energía de Issei, aún debilitado, el poder del Salvador está más allá de sus posibilidades. Incluso si tienen la ayuda de esos inútiles de Magnamon e Imperial Dramon, lanzando un corte de energía que impactó con fuerza contra otro ataque del mismo tipo que había sido lanzado por el peliblanco. Finalmente el combate decisivo iba a comenzar. Genial. El desgraciado tiene una barrera a su alrededor para evitar ser dañado, observando cómo Santos estaba envuelto en una esfera de energía, pero hasta el día de hoy trucos baratos como ese no me han detenido nunca. Dando un salto se puso a la altura del anciano, comenzando a lanzar una gran variedad de cortes horizontales, golpeando con fuerza la barrera que protegía al anciano, debilitándola hasta que finalmente la barrera se había roto. Devil Bringer. Materializando su brazo demoníaco, el peliblanco hizo aparecer su mano espectral cuyo tamaño podía crecer o disminuir según él lo considerase útil. Conectándole una patada en el estómago, mandó a Santos a volar mientras preparaba otro sólido puñetazo. Aquí viene el golpe, exclamó el peliblanco divertido clavando el puño espectral en el cuerpo de Santos, sonriendo al verlo estamparse contra una de las paredes del lugar. Curioso observó cómo el anciano se ponía de pie nuevamente mientras volvía a generar la barrera y alzaba el vuelo otra vez.
Ante esto el chico solo suspiró, pero no había nada que él pudiera hacer, ya que si esa era la única manera en la que Santus sabía pelear tendría que apegarse a ella si quería sobrevivir. Avanzando rápido y sin detenerse volvió a arremeter contra la barrera protectora de Santus. Golpeando en reiteradas ocasiones en el mismo punto de la barrera de Santus. Rompiéndola de nueva cuenta en 1000 pedazos. Apartándose con rapidez al ver cómo el anciano hacía aparecer múltiples relámpagos que cayeron a su alrededor. No saldrás de aquí con vida. Rugió el anciano mientras lanzaba cortes de energía por el suelo directamente hacia el peliblanco. Asumiendo una postura defensiva, el chico bloqueó uno de los cortes de energía, siendo empujado unos metros hacia atrás. Recuperando su postura, el peliblanco miró aburrido el resultado del ataque de su adversario. Tantos problemas le había causado Santus para solo llegar a ese nivel de poder. El Salvador era mucho más poderoso que esto. Clavando a Rebelión en el suelo, comenzó a hacer unos ligeros estiramientos. Cerrando sus ojos. Relajando su respiración. Tal parece que tendré que mostrarte cómo hace las cosas un verdadero héroe, gruñó el peliblanco abriendo los ojos. Permitiéndole ver a Santus cómo emanaban rayos desde sus pupilas. Haciéndole sentir una enorme presión. Sorprendido vio cómo el chico retrocedía unos cuantos metros más por cuenta propia. Intentando reanudar sus ataques, el anciano observó cómo el peliblanco reaccionaba al instante. Analizando cada movimiento de su cuerpo. Es imposible. Me tiene a rango desde donde está. Pensó el anciano preocupado, ya que la distancia que le separaba del peliblanco era de más de 8 metros y aún así sentía como si estuviese parado a escasos centímetros del chico. Optando por alejarse un poco más, Santus retrocedió un poco para ponerse a salvo. ¿Estás seguro que allí estás bien? Preguntó el peliblanco con voz tranquila. ¿Ahí estás dentro de los límites de una zona restringida? Impulsándose hacia adelante, el peliblanco apareció en un momento frente al anciano. Tomándolo por sorpresa. Incrustando su puño izquierdo en el estómago del anciano. Sintiendo cómo desgarraba múltiples músculos. Sonriendo levemente al ver cómo Santus prácticamente se doblaba de dolor sobre su puño. Retirando el puño, encadenó una patada alta acompañada de un corte descendente de Rebelión. Como resultado, el anciano dio varias vueltas hacia atrás en el aire, cayendo pesadamente sobre el suelo. Corriendo a toda velocidad, el peliblanco pateó en el pecho a Santus, aprovechando que éste se levantaba con dificultad. Haciendo aparecer múltiples círculos mágicos a su alrededor, el chico los utilizó para cambiar de dirección en pleno aire, pasando una y otra vez al lado de Santus como un relámpago carmesí. Aprovechando para asestar puñetazos, patadas, cortes y estocadas a toda velocidad. Aproximándose desde arriba, tomó la cabeza del anciano por la nuca. Estrellándolo con fuerza aplastante contra el suelo del lugar, agrietándolo en el sitio del impacto. Dando una voltereta hacia atrás, aprovechó para respirar un poco. Moviendo su espada hacia un costado con algo de fuerza, limpió la hoja, que se encontraba llena de sangre proveniente del cuerpo de Santus. Por su lado, el anciano trataba de ponerse de pie con serias dificultades al hacerlo. Creando una espada de energía, usándola como punto de apoyo para lograr ponerse de pie. Tosiendo una gran cantidad de sangre que caía al suelo, uniéndose al resto del charco que comenzaba a formarse bajo sus pies debido a las diversas heridas que tenía por todo su cuerpo. Los poderes de Esparda y Wilbert. ¿Por qué no me dan fuerzas? Chilló el anciano al aire. ¿Acaso no soy digno? Nunca me tomé esas leyendas al pie de la letra aun cuando sabía que eran reales, dijo el chico llamando la atención de Santus, pero sé que mi padre y Wilbert tenían corazón. Un corazón capaz de amar a otra persona, a un humano, y eso es lo que tú no tienes. Santus furioso se colocó al lado de Mio, apuntando a su cuello con la espada que había creado. Ya falta poco para que todo termine, tranquila, dijo el peliblanco con voz amable, observando el rostro suplicante y temeroso de la pelirroja, caminando hacia el anciano. No te muevas, oh, exclamó Santus amenazando con rebanar el cuello a Mio. Lanzando a Rebelión hacia adelante, el peliblanco extendiendo la palma espectral de su débil Bringer. Aplastando contra la pared a Santus, provocando que éste soltase su espada. Lanzándose hacia el frente también, Issei recuperó a Rebelión. Realizando 3 cortes contra la pared lumínica que mantenía presa a Mio.
Colocándose de espaldas a Santus invirtió su agarre sobre su espada, dejando la hoja apuntando hacia atrás, clavándola directamente en el centro del pecho del anciano. Escuchando claramente cómo la punta de la hoja salía por la espalda del anciano. Retirando su espada sin clemencia alguna y guardándola en su espalda justo a tiempo para atrapar a Mio que había quedado libre de aquella extraña pared lumínica. Sin inmutarse el oír el desgarrador grito que dio Santus antes de desaparecer en una explosión de luz. Ya todo terminó, habló el chico con voz tranquilizadora. La chica al oír esto escondió su rostro en el pecho del chico. El estar entre los brazos del peliblanco le hizo sentir segura por primera vez en su vida. Casi como el refugio que una persona encontraba en los brazos de sus padres o de sus hermanos mayores. Una sensación que nunca antes había experimentado. Incluso habiendo vivido todo este tiempo al lado de Basara y Kirie nunca se había sentido en familia. Siempre se había sentido fuera de lugar dentro de esa familia pese a que siempre la habían tratado con amor y cariño, pero como había mencionado antes ahora en los brazos de aquel extraño que era prácticamente la primera vez que lo veía sentía que ese era el lugar al que pertenecía. Algo en su interior se lo decía. Levantándose sin dificultad, cargando a Mio al estilo princesa, se encaminó hacia la parte interior de la joya que debía estar ubicada justo en la frente de la estatua del Salvador. Era el punto más rápido de salida si no quería tener que recorrer todo el camino de regreso para salir por el agujero que había abierto para entrar. Asumiendo una postura defensiva, el Digimon conocido como Alpamon recibió el enorme puñetazo del Salvador, hundiéndose levemente en el suelo debido a la fuerza y el peso de aquel golpe. Percatándose de cómo los movimientos de la estatua tras ese golpe habían cesado. Se acabó, murmuró el ser digital apartando hacia un costado el puño de la estatua. Pese a ser un movimiento leve, el puño causó un pequeño temblor al caer sobre el suelo. Todos los presentes se reunieron a los metros de la estatua, elevando la mirada. Esperando a que el peliblanco decidiese hacer acto de presencia. Crash. Con un sonido agudo los restos de la joya en la frente de la estatua se rompieron. Aterrizando sin problemas el peliblanco se encaminó a paso tranquilo hacia donde se encontraban Restia y los demás. Sí que has tardado, protestó Restia celosa al ver cómo Mio era cargada por Issei. ¿Quieres que me disculpe?, preguntó Issei divertido. De pronto un estruendoso rugido interrumpió aquel momento. Volteándose aburrido el peliblanco observó cómo el Salvador había vuelto a activarse. Quizás aún tuviese algo del poder mágico que le había extraído a Mio. Qué desgraciado más irritante, masculló el peliblanco mientras le entregaba la espada Brinildra Basara que parecía estar dispuesto a luchar. Todo esto comenzó con aquellos que buscaban el poder que corre por la sangre de mi familia, así que seré yo quien termine este asunto, dijo el peliblanco tronándose los nudillos. Avanzando con paso rápido recortó la distancia que lo separaba de la estatua. Ahora que solo le quedaban las sobras de la que alguna vez fue su batería personal, la estatua apenas tenía fuerzas para mantener apoyada sobre sus rodillas y sus manos, ocasionalmente lanzando un puñetazo ya fuera desde el lado derecho o desde el izquierdo. Pese a que era su enemigo, le daba lástima el verlo en un estado tan deplorable después de haberle visto con un poder tan increíble. Lo mejor sería sacarlo de su miseria de la forma más rápida posible. Devil Bringer. Dando un gran salto el peliblanco se colocó a la altura de la cabeza del Salvador. Haciendo crecer su mano espectral hasta que éste fue lo suficientemente grande como para sujetar el rostro de su enemigo sin dificultades. Este brazo así como los demás poderes que se hallan en el interior de mi cuerpo fueron creados para eliminar a tipos como tú. Ahora muere, exclamó el peliblanco cerrando su puño, aplastando finalmente la cabeza del Salvador que se desplomó sobre el suelo causando un gran estruendo. Horas más tarde atardecer. Finalmente todo había acabado. Cruzado de brazos contemplando el horizonte tenuemente bañado en una luz anaranjada que indicaba que la noche estaba cerca se encontraba el peliblanco. El caso de la Temen Niuru e Isla Fortuna habían terminado al fin. Pero eso no significaba que su agenda estuviera libre de trabajo. Ahora tocaba volver a Kuo y prepararse para ir al inframundo para presentarse oficialmente como el hijo del legendario caballero oscuro Esparda. Mierda. Una cosa era declarar que era su hijo en el campo de batalla, ya que en dicho lugar eso imponía respeto y hacía que te tomasen en serio, pero en el inframundo significaba tener a una enorme panda de laméculos pegados a ti para tratar de escalar socialmente y poder presumir de ello.
Otro punto en la lista era el ayudar a Claudia a volver al lugar donde pertenecía, ya que tras hablar con ella y ver que muchos de los lugares de los que hablaban no existían, solo podía asumir este punto colocándose en el supuesto de que ella viene de otro mundo. No era tan descabellado el pensar eso, ya que él mismo había viajado junto a Virgil a otro mundo completamente diferente a la Tierra, pero como siempre era más fácil decirlo que hacerlo, ya que hasta ahora no sabía cómo abrir portales que conectasen su mundo con otras realidades. Debía de ponerse al día con sus entrenamientos y recuperar su ritmo de trabajo. El solo pensar en ello le daba pereza. Creo que debería darte las gracias, dijo Basara caminando hasta quedar a un costado del peliblanco, con Brynhilda apoyada en su hombro derecho. Eso no te pegaría, respondió el peliblanco divertido, en vez de eso, quizás deberías dejarlo en un par de insultos. Sí, es verdad, pero estoy en deuda contigo. Relájate. Tenía mis motivos para ayudarlos, dijo el peliblanco dándose media vuelta, palmeando ligeramente el hombro del castaño. Cuídate. Espera, llamó el castaño causando que el peliblanco se detuviera y voltease a mirarlo. ¿Te olvidas de esto? Enseñándole a Brynhilda. Quédatela, respondió el peliblanco con simpleza. ¿Eh? Preguntó el castaño sorprendido, recuperando la compostura tras unos instantes. Creía que significaba mucho para ti. Como todos los regalos que merecen la pena, supongo. Quiero que la tengas, tú te la confío, respondió el peliblanco girándose nuevamente, comenzando a alejarse del castaño, encaminándose hacia el puerto de la ciudad. Lo que hagas a partir de ahora es cosa tuya. Issei. Llamó el castaño. ¿Volveremos a vernos? El peliblanco no dijo nada, simplemente continuó su camino mientras hacía un gesto de despedida con la mano. ¿Estás segura de esto? Preguntó el peliblanco mirando a un amigo que se encontraba al lado del barco con una maleta en sus manos. Sí, quiero saber más acerca de mi padre y sobre la raza a la que pertenecía. Una vez que lo consiga y tenga todo más claro, decidiré qué hacer con mi vida, contestó la pelirroja decidida. Ante la respuesta de la chica, el peliblanco esbozó una pequeña sonrisa. Lo normal sería que tras haber vivido todo eso, lo último que querría saber eran cosas relacionadas con lo sobrenatural. Por cierto, veo que Magnamon decidió convertirse en tu familiar, mirando al Digimon de dorada armadura a un lado de mío. Así es. Decidí seguir a Wilbert en el pasado y aún ahora pienso seguir haciéndolo, pero protegiendo a su descendencia. Entiendo. Aunque debo pedirte algo, como existen muchos peligros y oponentes alrededor de mí y mis cercanos, debes permanecer oculto al igual que Alpamon y los demás para que sean nuestras cartas bajo la manga y aparezcan solo cuando sea necesario, pidió el peliblanco con sinceridad. Está bien, pero si Mio se encuentra en peligro vendré en su ayuda, finalizó el Digimon entrando a través de un portal dimensional. Según lo que le había comentado al Paimon, ese portal era exclusivo para el uso de los Digimon como ellos. Dicho portal era el acceso a un espacio dimensional donde podían descansar y les permitía aparecer donde sus compañeros a los que habían decidido seguir los necesitasen. Lamentablemente ese espacio no les era de utilidad para tratar de regresar a su mundo y solo les era accesible una vez que encontraban a su compañero de batallas. Quizás este viaje no hubiese resultado ser agradable, pero al menos había logrado conseguir nuevos compañeros sumado a que pudo reencontrarse con viejas amigas. Eso era algo bueno tal vez. Aunque si seguía obteniendo aliados de esta manera no necesariamente era del todo positivo, ya que podía ser un indicio de que quizás en el futuro se enfrentaría a enemigos tan fuertes que él solo no podría derrotarlos. Pero aun cuando sus enemigos fueran extremadamente fuertes, no permitiría bajo ningún concepto que les hiciesen daño a sus cercanos, ni mucho menos que los matasen. Nunca lo permitiría. Con ese pensamiento en su mente subió al barco que debía de llevarle de regreso a casa. El largo camino de regreso a casa. Más tarde, parado sobre la cubierta del barco, cierto peliblanco observaba el horizonte iluminado por las hermosas estrellas del lejano cielo estrellado, recibiendo la suave brisa marina en su rostro. Liese y las demás se encontraban durmiendo en sus respectivos camarotes. No las culpaba. Habían trabajado mucho durante todo el asunto de Fortuna. ¿Necesitas algo, Kuroka? Preguntó el peliblanco sin darse vuelta. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Preguntó la Nekomata saliendo de entre una de las tantas sombras de la cubierta.
Tengo capacidades sensoriales bastante buenas, respondió el chico mirando de reojo como la morena se colocaba a su lado. Hablamos de algo más allá de percibir las auras que emanan las personas que me rodean, digamos que son las intenciones que éstas desprenden. Por ejemplo, hasta hace poco me estabas mirando fijamente oculta en un manto de energía natural, camuflada entre las sombras, pero no podías ocultar tu intención, que era la de tomarme por sorpresa al yo bajar mi guardia. Una vez que percibo eso puedo emitir un pulso mágico prácticamente imperceptible. No hace daño ni nada parecido, es como una especie de radar mágico que me envía información acerca de los objetos, energías y personas con las que el pulso hizo contacto, explicaba el chico captando la atención de Kuroka. En este caso la información que recibí y analicé fue que una necómata oculta en energía natural me estaba observando desde mi espalda a unos 9 metros. Increíble, te lo vuelvo a preguntar, ¿necesitabas algo? Ya que deberías estar descansando. Quería hacerte una pregunta ahora que soy una mujer que está bajo tu vasallaje, ¿por qué no has intentado nada conmigo? ¿Eh? ¿Y esa pregunta a cuento de qué? Preguntó el peliblanco curioso. Verás, como te había contado antes, una vez fui la alfil de un demonio que ya está muerto. Al inicio pensé que mi vida mejoraría, pero luego fui testigo de que eso solo era un sueño estúpido. Aquel que era mi dueño intentó acostarse conmigo apenas mis atributos físicos comenzaron a desarrollarse, sumado a que también pensaba convertirme en una máquina de pelea debido a mi gran talento en el senjutsu, y como bien debes saber acabé asesinándolo con mis propias manos, ya que mis poderes en ese punto habían superado a los suyos. Luego de eso me convertí en fugitiva y rondé por mucho tiempo por el bajo mundo, frecuentando bares y otros sitios, pero a donde quiera que iba todos los hombres con los que me topaba se me acercaban buscando acostarse conmigo y saciar su lujuria, explicaba la morena con clara molestia en su voz. Tras mucho tiempo conocí a Balí Lucifer, me dijo que quería que estuviese en su equipo, ya que necesitaba de mis capacidades en el campo de batalla. A raíz de eso y mis experiencias pasadas asumí que todos los hombres con los que me topase se acercarían a mí por esos dos motivos, por búsqueda de placer o para usar mi poder, pero tú eres diferente. ¿En qué sentido? Pese a que soy tu vasalla no intentaste nada conmigo e incluso me ofreciste amnistía por todos mis crímenes pasados, murmuró la necómata mirando al chico que miraba las estrellas. Se debe a que como heredero del clan Esparda no puedo tener siervos que sean débiles, por eso es que me llamaste la atención, dado que hasta ahora no tenía a nadie que manejase las artes naturales. Puede sonar mal, pero si no tengo siervos que puedan ser fuertes dejarán en mal lugar la reputación del clan, y de la misma manera sería una irresponsabilidad de mi parte el reencarnarlos si no cumplen con un mínimo de fortaleza, ya que hay muchos enemigos poderosos que buscan eliminar a todo lo relacionado con la familia Esparda, así que si los reencarno solo porque sí estaría jugando con sus vidas y rodeándome de carne de cañón para enviar a la muerte, decía el chico soltando un profundo suspiro. Y con respecto a tu pregunta, no he intentado nada contigo porque, si bien quiero tener el mejor harem que se haya registrado, no forzaré a ninguna chica a entrar en él, porque mi harem no será solo algo para saciar mi lujuria y deseos carnales, sino que será donde se reúnan todas mis parejas y puedan tener una familia. Si las obligase a entrar solo basándome en el hecho de que son mis siervas y como tal deben obedecerme sin rechistar, además de convertirme en un cerdo machista, estaría negándoles la posibilidad de encontrar el amor verdadero. ¿Qué quieres decir con eso? Veamos, ¿te has preguntado cuál es la diferencia entre las chicas que pierden su virginidad mediante una violación y entregarla voluntariamente a las personas que aman pese a que el acto en sí es el mismo? Preguntó el peliblanco. Son los sentimientos. Esos sentimientos pueden convertir en algo mágico o terrible la primera vez de una chica, y yo no quiero limitarme a solo tener el cuerpo de las chicas que me rodean, quiero que sean felices a mi lado, es decir, tener su corazón también, ya que las relaciones que solo se basan en sexo no suelen llegar a buen destino, dado que corren el alto riesgo de que ambos lados de la pareja se aburran del otro. Cuando lleguemos a Quo te darás cuenta de ello. Ahí están las demás chicas que se deben en servidumbre a mi persona, pero no me he acostado con todas, puesto que algunas son más tímidas que otras, y aunque puedan estar enamoradas de mi persona aún les da miedo el dar el siguiente paso. Yo por mi parte solo me limito a responder a sus acciones, es decir, que solo me acuesto con aquellas que están seguras de querer hacerlo y de echarle ganas al asunto, así que no intentaré nada contigo hasta que tú decidas qué es lo que quieres hacer en realidad. Diablo, ¿quién eres tú? ¿Eh? Murmuró el peliblanco mirando a su alrededor, buscando el origen de la voz que acababa de oír. ¿Sucede algo? Diablo, ¿quién eres tú? Tu respuesta abrirá la puerta. Drake, ¿tú también lo escuchas?
Así es, pero no sé de dónde proviene esta voz. Nunca la había escuchado antes. Esta voz. ¿De dónde provenía? ¿Por qué la escuchaba ahora? ¿Y Senia qué es lo que sucede? Actúas extraño, dijo la necómata poniéndose frente al chico, sacándolo de sus pensamientos, examinándolo de arriba abajo buscando algo anormal en el cuerpo del peliblanco. No es nada, solo pensaba en algo y acerca de lo que hablamos piensa en qué quieres hacer de ahora en adelante. Tómate el tiempo que necesites, finalizó el peliblanco dando media vuelta, comenzando a caminar hacia su camarote para descansar. ¿Qué es lo que deseo hacer? Preguntó la necómata al aire. 2 días más tarde de Bill May Creek de Cuo atardecer. Serafall y las residentes del lugar esperaban con ansias al peliblanco luego de escuchar de Ryu que en esos momentos ya debía estar en la cuidad. En el horizonte vieron como el peliblanco llegaba acompañado de 10 chicas, 6 de las cuales no conocían. Haciendo que se pongan celosas las 4 primeras Gremory, al ver cómo nuevamente había más barreras que se interpondrían en su camino del día en que se sepa la verdad. Tsubaki y Sona no daban crédito a lo que veían mientras que las espardas suspiraban al ver cómo su amo traía nuevas conquistas a su hogar. Sin embargo, Rias, Akeno, Sona, Tsubaki, Kiba se pusieron delante de Koneko con la intención de protegerla dado que la torre Gremory se encontraba con los ojos abiertos mientras su cuerpo se estremecía, puesto que la persona que vislumbraba era una joven con una figura voluptuosa, pelo largo negro y ojos color avellana con pupilas felinas. Su vestimenta consiste en un kimono negro, faja amarilla, un juego de cuentas de oro, y una venda adornada detalladamente. El interior del kimono es rojo y está abierto en sus hombros, dejando a la vista sus grandes pechos que rivaliza con los de Rias y Akeno en términos de tamaño. Con un par de orejas de gato negro en la cabeza y 2 colas negras. ¿Kurokane-sama? Preguntó la Loli Gremory incrédula. La Sone-sama y el príncipe se pusieron a la ofensiva. El caballero apareció una espada, la reina creó un círculo mágico amarillo en su mano y la rey tenía una esfera de poder de la destrucción en cada mano liberando un aura carmesí oscuro. Los 3 chicos estaban seguros que la necómata de ébano había venido hasta la casa del heredero del caballero oscuro para llevarse a la mascota de la Academia Kuo. ¿Qué pasa? Preguntó Yui sin comprender por qué la situación se había tornado de esa forma, simplemente por aquella chica gato. Serafall-san, ¿esa chica es? Sí, Lilith-chan, es ella. Las 2 líderes del grupo de chicas espardas se encontraban serias, puesto que ambas la reconocieron. La primera por supuesto de Mao y la segunda al ordenar las solicitudes del inframundo que le llegaron hace un par de meses. ¿A qué se refieren? Preguntó Akame. Ella es Kuroka, respondió la peli rosáceo, es una necómata, hermana mayor de Koneko Touhou-san, también es un demonio vagabundo de clase SS y es uno de los criminales más buscados del inframundo. ¿Bajo el cargo de haber matado a su amo? Si es el caso, debemos intervenir, dijo Akio preparándose para la batalla. Yo que tú no haría eso, comentó la novia del peliblanco. ¿Por qué? Preguntó la torre esparda. Porque a Aise no le gustaría que dañáramos a un miembro de la familia, respondió la peón esparda. ¿Qué quiere decir, Lilith Tono? Preguntó Gaifia curiosa. ¿Acaso no sientes esa resonancia con Kuroka-chan? Preguntó la reina Mao, ¿resonancia? Preguntó Selina sintiendo el aura que emanaba y envolvía a la mayor de las hermanas necómata. Ante esto las siervas del peliblanco bajaron sus armas e instinto de pelea. Pero por si acaso, detengamos a los Sitri y a las Gremory, comentó Mira viendo cómo los siervos de ambos grupos se preparaban para el ataque, bajando las armas. Diciéndoles que era mejor que no se metieran y se mantuvieran al margen de la situación o no se harían responsables de lo que les pasaría. Observaron cómo efectivamente, el peliblanco estaba a punto de sacar sus pistolas. Entendiendo que de si daban un paso en falso acabaran llenos de plomo. ¿A qué nivel llega tu descaro? ¿Te atreves a poner un pie en mi casa y tratar de llevarte a mi linda sierva? Exclamó la pelirroja firmemente, Kuroka. Gruñendo con una voz fría y despiadada, pero el comentario de posesión, enojó mucho a Demon Hunter. ¿Mía? ¿Tu casa? Preguntó la mencionada burlonamente, según tengo entendido, la casa es de él, señalando al peliblanco, provocando que la pelirroja rechinara sus dientes. Así que la gatita quiere pasarse de lista, fufufu, dijo Akeno mostrando su lado sádico. No dejaré que lastimes a Koneko-chan. Decretó Yuto seriamente.
Tsubaki, no podemos bajar la guardia, dijo la heredera Citri, ella no es por nada considerada una criminal clase SS. Sí, Kaicho, dijo la mencionada preparando su naginata infundida con energía demoníaca en la hoja, una técnica que había estado practicando luego de ver la batalla de su pareja y el alumno de su suegro. En ese momento se levantó un viento que sacudió el lugar, levantando las faldas de las chicas y haciendo que cerraran los ojos. ¿Qué fue eso? Preguntó Mio, notando como 5 de sus compañeras habían desaparecido de su lado. Baja tu arma, dijo la Archdragonar apuntando su Gaebolg en la cabeza de la presidenta del consejo estudiantil, es mejor que sea por mi causa que por la de Ise, ¿no crees? Preguntó con una voz encantadora, estremeciendo a la morena, no de placer sino del terror de imaginar la furia del chico. No te conozco, pero te pido lo mismo, baja el arma y dispersa esa aura, pidió Claudia con una sonrisa mientras colocaba sus 2 espadas en el cuello de la vicepresidenta en formación de tijera, dándole a entender que si no desistía le cortaría la cabeza de un tajo doble cruzado. Puede que no conociera mucho a las personas con las que había llegado a la ciudad llamada Kuo, pero defenderlas era lo mínimo que podía hacer para agradecerles por haberse comprometido a ayudarle a solucionar pese a que no tenía ninguna obligación para hacerlo. Sin entender cómo, Kiba se encontraba de rodillas, desarmado y con la punta de la espada de la princesa de la oscuridad en su yugular. Todo fue tan rápido que su cerebro apenas lo procesaba. Es mejor que no te muevas, si lucháramos 1000 veces, te habría derrotado 2000 veces y 500 de ellas te habría cortado en pedacitos antes de que te vuelvas una masa sanguinolenta, dijo Restia con una sonrisa misteriosa. Mis rayos, decía Akeno incrédula al ver cómo su círculo mágico había sido cancelado. Un concepto básico de magia, el rayo es anulado por el viento o en este caso, por el vacío, dijo una voz a su espalda, sintiendo como tenía el filo de una espada muy cerca de su cuello, volteando ligeramente su cabeza vio un par de ojos rojos y una cabellera blanca. Rías no sabía qué pasaba hasta que sintió un frío acero en su garganta, notando como tenía en su cuello el filo de una gran guadaña magenta morada, que estaba a milímetros de cortarle la cabeza. Fufufu, te recomiendo que te calmes o morirás de un tajo, en el peor de los casos, Ikun te matará, dijo una voz seductora que hizo que la pelirroja mirase de reojo a su espalda, viendo unos ojos morados y un cabello azul marino. ¿Te encuentras bien, Kuroka? Preguntó Liese. Ese Sinia, respondió la morena bastante sorprendida de ver cómo sus compañeras habían ido en su auxilio, era la primera vez que hacían eso por ella. Quiero dejar una cosa en claro. Sona, Tsubaki, cara bonita, pechugona sadista e idiota pelirroja, dijo el peliblanco sacando sus pistolas, si le tocan un solo pelo a mi gatita, les volaré la tapa de los sesos de un solo tiro. Los 5 mencionados no sabían qué decir mientras que la Loli Nekomata estaba con sentimientos encontrados. Por una parte aún no salía de su impresión de ver a su hermana, estaba asombrada de ver cómo el mismísimo príncipe del inframundo defendía a la morena y celos como envidia de que una extraña sea considerada la gata de su senpai cuando el título es de ella, según su perspectiva. ¿Por qué la defiendes? Preguntó la pelirroja dolida, ella es una criminal y quiere. Pero calló al sentir la pistola en medio de los ojos. Si quieres saber por qué la defiendo. Simple, porque es mía, contestó el peliblanco con simpleza. ¿Cómo que tuya? Exclamó Akeno completamente celosa. Es una sierva del clan Esparda, dijo una voz dejando ver a Serafall, me disculpo por el rudo recibimiento, bienvenida seas a Devil May Cry, Kuroka-chan. Gracias, respondió la gata algo sorprendida de ver a la Mao en el lugar y sea quien la reciba como le abra las puertas del lugar. Bien, vamos todos adentro. Ryusan preparo te hice tu café favorito, cariño, comentó Lilith entrando en la conversación. De acuerdo, tengo ganas de un buen café, dijo el peliblanco guardando sus armas mientras mira su casa, parecía un tanto diferente a cuando se había marchado, ¿por qué me huele a que esto es uno de los planes de cierto matrimonio metiche y cierto Mao Siscon? Se preguntó el peliblanco en voz baja. Poco a poco todos entraron, dejando a los 4 primeros Gremory confundidos, porque vieron cómo los habían dejado fuera. A pesar del tan tenso reencuentro entre las hermanas Nekomata. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vi, Eleonora, Sofía, Valentina, me alegro de verlas, saludó Ryu amablemente. Nosotras también, Ryu-san, saludaron las 3 chicas con una sonrisa. Y sí, creo que es hora de que presentes a todas las señoritas que te acompañan, explicó el peliazul mirando cómo el chico se balanceaba sobre una silla.
Está bien, aceptó el chico poniéndose de pie. Como deben de haber notado, Ryu conoce a 3 de las que me acompañaban. Sus nombres son Eleonora Viltaría, Sofía Obertas y Valentina Glinka Estés, señalando al trío de chicas. A ellas las conozco desde que era pequeño, pero perdí contacto con ellas luego de que mis recuerdos y poderes fuesen sellados y durante mi viaje en Fortuna me encontré con ellas. Es un gusto conocerlas, volvieron a saludar las 3 chicas. Continuando, como ya lo notaron, la Nekoma Kuroka, exprófuga de la justicia del inframundo, se ha convertido en una de mis vasallas de tipo peón tras haber aceptado el trato que hicimos donde ella obtendría amnistía por todos sus crímenes pasados, pero recibiendo la advertencia de que si cometía otros que fuesen de seria gravedad será ejecutada por mi propia mano y como pueden haber notado, ella es la hermana mayor de Koneko Touhou. Antes de que pregunten decidí convertirla debido a que posee un enorme talento para las artes naturales y dentro de mis séquitos no poseía nada parecido a eso, explicó el peliblanco mientras se colocaba al lado de mí. Ella es Mio Naruse, hija del antiguo diablo Milbert, que fue uno de los diablos que al igual que Ryu, siguió a mi padre en su cruzada para proteger a la humanidad de los diablos y ha venido aquí desde Ciudad Fortuna para conocer más acerca de su padre y la raza de los diablos. Es un placer, cuiden bien de mí, saludó Mio con una reverencia. Para terminar, ella es Claudia Enfiel, pero nunca esperé toparme con ella debido a que no es de este mundo. ¿A qué te refieres? Preguntó Serafalle curiosa. Mientras iba caminando por el bosque junto a Restia, Claudia literalmente cayó del cielo, pero lo interesante es que dice venir de una tal Academia Seidoukan que no existe en este planeta, aunque evidentemente ella es humana. Durante el viaje de regreso le pregunté más acerca del lugar donde proviene, pero sus respuestas solo me llevaron a concluir que no es de este mundo, ya que de donde viene casi todos los humanos tienen capacidades muy superiores a las que tienen la mayoría de los humanos en nuestro mundo, sin contar que la tecnología a la que la mayoría de la gente tiene acceso es mucho más avanzada. Entonces, si es así, ¿qué es lo que hace aquí? Preguntó Akame. Según lo que me contó, ella se encontraba como observadora de un experimento que revolucionaría su mundo, pero algo salió mal y el experimento se salió de control. Lo que recuerda es que un extraño portal se abrió y la absorbió y que cuando recuperó el sentido se encontraba frente a nosotros en el bosque de Ciudad Fortuna, dijo Issei cruzándose de brazos. Lo único que se me ocurre es que ese experimento desgarró la continuidad espacio-tiempo y envió a Claudia por esa brecha hasta nuestro mundo, aunque fuera una causalidad. Doy las gracias de que haya caído en mis brazos, ya que de lo contrario el golpe que se habría llevado si no la mataba como mínimo la hubiese dejado en estado vegetal, así que como no podía dejarla sola en un mundo que no conoce, la traje conmigo para cuidarla e intentar ayudarla a volver a su hogar. Espero no causarles problemas, dijo Claudia realizando una leve reverencia. Bienvenidas. Saludaron todas las presentes alegres. Finalmente todo había acabado. Al menos por ahora. Horas más tarde noche. El ver las estrellas siempre le había gustado. Observar esas hermosas estrellas le proporcionaba tranquilidad y paz interior. ¿Qué es lo que necesitan? Gruñó el peliblanco escuchando como la puerta que daba a la azotea de Devil May Cry. No necesitaba darse la vuelta para saber quiénes eran. Y se espera, no te vayas, pidió Rías Gremory acompañada de su fiel reina Akeno y Mejima. Dando media vuelta el peliblanco las examinó de arriba a abajo. Los ojos de ambas estaban cargados de profundo dolor, tristeza y culpa. Eso solo le hizo sonreír levemente. Le daba gracia al ver cómo podían cambiar las cosas en cuestión de pocas semanas o meses. Aquellas dignas y educadas chicas que había conocido se habían visto reducidas a lo que ahora tenía frente a él. Si vinieron solo para pedirme perdón otra vez. Están perdiendo el tiempo, comentó el peliblanco con las manos en los bolsillos. Jamás perdonaría a personas como ustedes. ¿Por qué? Preguntó la pelirroja en un susurro que fue escuchado por el chico. ¿Por qué? Preguntó el peliblanco divertido. Es simple, no lo merecen. ¿Sinceramente creen que luego de todo lo que sucedió pueden venir y pedir perdón es suficiente como para solucionar todo? Y ya que estamos, ¿saben el motivo por el cual aún no me he vengado por lo que hicieron? Haciendo una pausa, el peliblanco tomó un poco de aire. Aquella paz y tranquilidad que las estrellas le entregaban estaba comenzando a desaparecer rápidamente con el paso de los segundos. En un inicio era lo que más deseaba, mis manos quemaban con solo pensar en ello,
Pero con el paso del tiempo fui consciente de que aunque me vengara no obtendría nada, además de que si me vengase de la misma manera en la que ustedes me lastimaron, con castigo físico, a ustedes no les dolería ni la mitad de lo que me dolió a mí porque ustedes están dispuestos a aceptar el castigo, es decir que se lo esperan, pero yo jamás me lo esperé después de todo lo que me esforcé por algo que no necesariamente era mi obligación, ya que me enviaron a pelear contra un tipo que nació siendo consciente de sus poderes mientras que por mi lado apenas tenía unas semanas de haber despertado mi Sacred Gear. Perfectamente pude haberme conformado y decir mejor no lo intento, de todas formas es demasiado fuerte para mí, pero ¿sabes qué? Fui y afronté esos duelos para poder darte la libertad que ansiabas, ya que quería que fueses feliz. Y según yo, trató de decir Aquino, pero fue interrumpida por el peliblanco. ¿Tienen idea de cuánto me dolió el recibir semejantes torturas por aquellos a los que consideraban mis compañeros? Es por eso que fui más consciente de que venganzas comunes no serían suficientes como para saldar cuentas entre nosotros, así que por un tiempo comencé a pensar en otras maneras que realmente les doliesen, como por ejemplo que tanto te dolería si matase a tu padre y tu hermano sumado a quedarme con tu madre para convertirla en mi juguete sexual, o preferirías de que divulgase la verdad ante todos los miembros del inframundo para dejar tanto a la casa de Mori como a la Fenex en la miseria, despojados de todo título de nobleza y riqueza, dejarlos en las calles más peligrosas que haya en el inframundo? Aumentando su sonrisa al ver cómo sus palabras impactaban y aterrorizaban a ambas chicas, pero luego me di cuenta que de hacerlo me convertiría en una mierda de persona, así que decidí no hacer nada por el momento, o al menos nada similar a eso, debido a que al menos yo tengo buenos valores inculcados. Me estoy desviando, el hecho es que no pienso perdonarlas sin importar las veces que vengan pidiendo perdón, ya que ustedes perdieron la confianza que alguna vez tuve y deposité en ustedes, y recuperar eso no es fácil de lograr, aún menos con lo que son ahora cascarones vacíos. ¿Cascarones? ¿Vacíos? Así es. La única razón por la cual me esforcé es porque quería que tanto tú, mirando a la pelirroja, y las demás de ustedes fuesen felices y sin nada que atar a sus corazones, aun cuando esa felicidad pudiese no estar a mi lado, ya que para mí eran chicas dignas, educadas, delicadas y sobre todo orgullosas debido al estandarte que representaban, como lo es pertenecer a la familia de Mori, pero luego de lo que sucedió entre nosotros, las Rías y Akeno que conocí cuando entré al mundo de lo sobrenatural están muertas y ahora solo tengo frente a mí en estos momentos a muñecas de físico apetecible, pero que solo son cascarones vacíos. Tengo mis dudas acerca de si queda algo bueno dentro de ustedes o no. Dando media vuelta, el peliblanco se dispuso a largarse de una buena vez al ver cómo las Onesamas no eran capaces de decir ni 4 palabras juntas. Antes de marcharme a dormir les diré algo: el día en que las perdone a ustedes el séquito Gremori dejará de existir para siempre, declaró el peliblanco antes de reanudar su marcha. No había forma en la que les perdonara todo lo que le hicieron, así nada más. Simplemente no podía, ya que lo que habían hecho no eran simples traiciones a su confianza o castigos físicos. No. Lo que Rías Gremori, Akeno y Mejima, Asia Argento, Kiba Yuuto y Koneko Touhou habían ocasionado había sido desencadenar la muerte de Issei y Odo. La única manera de pagar por acabar o inducir a la muerte a otra persona era pagar con la vida propia. Así es. La única manera en que Issei Esparda podría llegar a considerar el perdón de alguno de sus ex compañeros era tomando sus vidas, que muriesen frente a sus ojos. En el funeral de estos. Cuando estuviese frente a sus tumbas. Les diría si los perdonaba o no. Esa era la decisión que había tomado. Ya no había marcha atrás. Diablo, ¿quién eres tú? Tu respuesta abrirá la puerta. Fin del capítulo.